Probablemente piensas que se necesitan meses, incluso años, de trabajo interno, de técnicas, de esfuerzo constante para cambiar tu realidad. Que solo después de luchar lo suficiente, de marcar todas las casillas de un camino espiritual perfecto, llegará esa transformación que tanto anhelas. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero cambio cuántico no sucede después de todo ese esfuerzo, sino en un instante tan sutil que la mayoría lo pasa por alto? Recuerda, no tienes que esforzarte tanto para cambiar. Tu poder está en este instante, en el ahora. Y es verdad, la vida no espera a que domines todas las técnicas. Responde en el momento en que tu frecuencia se alinea con lo que ya eres. En este vídeo vamos a descubrir por qué la simplicidad es el portal que el ego teme y cómo la claridad interior tiene más poder que cualquier lucha externa. No se trata de cuánto hagas, sino de cómo vibras. Porque el campo cuántico no responde a tu esfuerzo, responde a tu ser. Hoy vas a reconocer algo que siempre estuvo en ti, la frecuencia exacta que activa un cambio cuántico. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de entender la vida para siempre. La resistencia a la facilidad. Vivimos en un mundo adicto a la lucha. El esfuerzo es glorificado, la complejidad es venerada. Desde pequeños nos enseñaron que si algo llega demasiado fácil, debe estar mal, y que si lo obtenemos sin sudar, quizás no lo merecemos. Pero observa con atención. El campo cuántico no responde a cuánto te esfuerzas, responde a la claridad con la que vibras. Y la claridad siempre se encuentra en la simplicidad. El ego, sin embargo, se resiste a esa facilidad. Porque si todo fuera simple, ¿qué pasaría con la identidad que construiste alrededor del esfuerzo, del sacrificio y del drama? Si la vida puede fluir con naturalidad, ¿qué significa eso sobre los años en los que luchaste para lograrlo todo? Louise Hay nos recordaba que no tienes que ganarte el derecho a ser feliz. Ya eres digno por el simple hecho de existir. Y sin embargo, esa verdad tan pura es la que más miedo da, porque nos deja desnudos frente a lo esencial. No hay nada que demostrar, solo recordar. La mayoría sabotea sus propios cambios, no porque no pueda, sino porque teme a lo simple. Esperan fuegos artificiales y reciben silencio. Buscan rayos espectaculares, pero la vida responde con quietud. Y es en esa quietud donde nace la verdadera transformación. El campo cuántico no se impresiona con tu lucha, solo refleja la frecuencia que sostienes. Cuando dejas de forzar, de dudar y de perseguir, la magia empieza. Lo que parecía imposible empieza a organizarse naturalmente a tu alrededor. Esa es la paradoja. Lo que tanto buscas aparece justo cuando dejas de buscarlo con ansiedad. El poder del silencio y la quietud. El cambio no llega con ruido, llega con silencio. Ese instante en el que tu alma se detiene, en el que tu mente ya no persigue y tu corazón simplemente respira. Allí, en esa quietud, es donde ocurre la verdadera alquimia. Recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe un espacio sagrado de calma y que al conectarnos con él, toda la vida se ordena a nuestro favor. En el silencio interior, escuchas la verdad que transforma tu mundo. El campo cuántico no necesita tus explicaciones, tus listas interminables o tu demostración de esfuerzo. Necesita tu coherencia. Y la coherencia siempre nace en el silencio. Porque cuando eliges callar la urgencia de tu ego, empiezas a escuchar la frecuencia de tu alma. Piensa en esto. El universo entero vibra en armonía, y tú eres parte de esa sinfonía. No es tu lucha lo que lo mueve, es tu sintonía. Cuando te aquietas, tu vibración se limpia. Cuando te aquietas, el campo responde. El silencio no es ausencia,
Es la presencia más poderosa. Allí no hay máscaras, no hay drama, no hay necesidad de probar nada. Solo está tu esencia, brillando pura, recordándote que siempre fuiste suficiente. Y desde ese espacio, lo cuántico se abre y la vida empieza a reorganizarse a tu favor. No es el tiempo lo que separa la vida que tienes de la vida que deseas. No es el esfuerzo ni la cantidad de técnicas espirituales que acumules. Lo único que te separa de tu próxima realidad es tu frecuencia. Imagina tu vida como una radio. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia es una señal. Si tu frecuencia está llena de duda, ansiedad o carencia, lo que recibes será estática, retraso, confusión. Pero cuando limpias tu señal y la sintonizas con claridad, el campo cuántico responde con precisión. Recuerda que nuestros pensamientos son imanes y que nuestra vida externa siempre refleja nuestro mundo interno. No es magia, es vibración. Lo que creo, lo creo. Y lo que creo, lo veo manifestado en mi realidad. El campo no responde a lo que deseas conscientemente, responde a lo que eres inconscientemente. Si en lo profundo vibras desde la carencia, eso será lo que refleje. Si, en cambio, decides vibrar desde la certeza, desde el amor propio y la abundancia interior, el campo comenzará a reorganizarse en torno a esa señal. Aquí está la clave. Tu frecuencia es tu filtro. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres se transmite no solo en tus palabras, sino en tu energía, en cómo caminas, en cómo respiras, en cómo te sostienes frente a la vida. Esa es la transmisión que el universo escucha. Por eso, cuando eliges mantener tu vibración limpia y clara, incluso en medio de la incertidumbre, empiezas a notar cómo lo externo se dobla a tu favor. No porque lo forces, sino porque dejaste de emitir estática, porque tu señal se volvió tan coherente, tan verdadera, que el campo no tiene otra opción más que reflejarla. El mayor obstáculo en el camino del cambio no son tus limitaciones externas, sino tus puntos ciegos internos. No son fallas, no son defectos, son patrones que has normalizado tanto, que ya no los reconoces como obstáculos. El campo cuántico no responde a lo que deseas conscientemente, responde a lo que inconscientemente emites. Mientras tu mente visualiza abundancia, tu vibración puede estar todavía codificada en la escasez, y no porque no lo intentes, sino porque no has cuestionado la señal automática que transmites cada día. Recuerda que la clave no es criticarte ni juzgarte, sino observarte con amor. La autoobservación sin juicio es el inicio de la verdadera sanación. Y es así, cuando reconoces tu propio clima emocional, sin querer arreglarlo de inmediato, empiezas a iluminar los rincones de tu inconsciente. Pregúntate, ¿qué transmites cuando nadie te observa? ¿Cuál es el tono emocional de tu mundo interior cuando no estás meditando, afirmando o practicando? Esa frecuencia silenciosa es la que el universo refleja. Por eso, la autoobservación es la primera verdadera maestría. No se trata de perfección, sino de conciencia. Es notar los pensamientos mientras surgen, sin resistirlos. Es darte cuenta de cuándo reaccionas desde el miedo y elegir, con compasión, no caer otra vez en el mismo bucle. Los puntos ciegos no son enemigos, son portales. Cada vez que descubres uno, tienes la oportunidad de limpiar tu frecuencia y liberar energía que antes estaba atrapada en la repetición. Y cuando haces esto, tu señal empieza a volverse más coherente, más auténtica, más magnética. El segundo gran paso hacia un cambio cuántico real es la responsabilidad radical. Y esto no significa culparte por todo lo que ocurre,
sino reconocer que todo lo que transmites al campo es tuyo. No se trata de culpa, se trata de poder. Cuando cambias tu pregunta de ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿A qué me está mostrando esto sobre mi resonancia? Algo poderoso sucede. Recuperas tu centro. Ya no eres víctima de la vida. Te conviertes en creador consciente de tu frecuencia. Louise Hay insistía en esto una y otra vez. Si realmente queremos cambiar nuestra vida, debemos estar dispuestos a cambiar lo que pensamos y lo que decimos. Ella no hablaba de acusarte, sino de responsabilizarte con amor. Porque la responsabilidad no es una carga, es libertad. Cada vez que reclamas tu energía, incluso esas partes incómodas que preferirías negar, limpias tu señal. Dejas de vibrar en victimización, que es ruidosa, pero incoherente, y comienzas a resonar en apropiación, que es silenciosa, pero magnética. Responsabilidad radical significa presentarte para ti, incluso cuando no es conveniente. Significa sostener tu frecuencia de calma y certeza, aunque todo alrededor parezca dudar de ti. Significa seguir eligiendo coherencia, incluso cuando tu ego grita que retrocedas. Este es el punto donde tu vibración empieza a transformarse profundamente. Porque el campo cuántico no responde a las excusas, responde a la coherencia. Y esa coherencia solo nace cuando dejas de entregar tu poder a lo externo y decides asumirlo dentro de ti. El desapego y la calibración. Muchas veces confundimos el colapso con fracaso. Creemos que cuando algo en nuestra vida empieza a desmoronarse, significa que hemos perdido el camino. Pero lo que en verdad está sucediendo es calibración. Antes de un cambio cuántico, tu energía necesita soltar la vieja frecuencia para poder alinearse con la nueva. Y ese proceso se siente incómodo, inestable, incluso caótico. Es como cambiar de estación en una radio. Entre una señal y otra, aparece estática. Esa estática no es error, es transición. Recuerda que cuando algo se siente como un final, en realidad es un comienzo disfrazado. Que el aparente colapso es una oportunidad para soltar viejas creencias, historias y hábitos que ya no tienen lugar en la nueva versión de ti. El desapego es la llave en este proceso, no desapego emocional que reprime, sino desapego consciente que observa sin etiquetar. Cuando dejas de llamar fracaso a lo que ocurre y simplemente permites que la experiencia fluya a través de ti, el campo puede reorganizarse en silencio. Imagina esto. Tu antigua identidad se está desmoronando porque ya no puede sostener el capítulo que viene. Tus viejos patrones están perdiendo fuerza y al hacerlo, tu ego entra en pánico. Te empuja a dudar, a correr, a volver atrás. Pero si en lugar de reaccionar, eliges permanecer presente, atraviesas el umbral hacia tu verdadera frecuencia. El desapego no significa que no sientas, significa que no te aferras. Significa recordar que incluso en tu momento más oscuro, estás en el borde de la luz. Que el ruido no es señal de error, sino la fricción de tu transformación. Y es allí, en ese vacío que parece incierto, donde ocurre lo cuántico. Cuando eliges permanecer, cuando eliges no etiquetar, tu campo se calibra. Tu señal se organiza en torno a tu quietud, y entonces la nueva línea temporal se abre frente a ti. Eso que parecía colapso era en realidad el umbral de tu avance. La verdadera llave del cambio cuántico no es el esfuerzo, es la coherencia, porque el campo no escucha tus palabras, ni siquiera tus deseos. Refleja la vibración que sostienes en tu día a día. Puedes repetir afirmaciones una y otra vez, pero si en lo profundo vibras con duda, urgencia o miedo, esa es la señal que el universo recibe. El campo no responde a tu intención,
responde a tu encarnación. Recuerda, no basta con decir que me amo. Necesito sentir que me amo. Necesito vivirlo en cada gesto. Eso es coherencia. Que tus pensamientos, tus emociones y tu energía caminen en la misma dirección. Coherencia no significa perfección, significa presencia. Es elegir sostener tu frecuencia, incluso cuando todo afuera parece moverse distinto. Es mantenerte alineado con tu verdad en medio del ruido del mundo. Cuando tu sistema nervioso confía en esa vibración, deja de contraerse. Tu señal se estabiliza. Y cuando tu señal se estabiliza, tu realidad externa empieza a organizarse alrededor de ti. No porque la fuerzas, sino porque eres magnético en tu autenticidad. La coherencia es un lenguaje silencioso, pero irresistible. Cuando tu interior vibra en unidad, el campo lo escucha claramente. Y la vida no tiene otra opción más que reflejar esa claridad en todo lo que te rodea. La atención es el verdadero selector cuántico. Allí donde llevas tu mirada interior, allí es donde la realidad empieza a organizarse. No necesitas controlar todos los resultados, solo necesitas aprender a enfocar tu energía. El campo cuántico es infinito. Todas las versiones de ti ya existen. Cada posibilidad ya está codificada, esperando ser observada. Y es tu atención la que colapsa esa posibilidad en forma. No es tu deseo el que crea la realidad, es tu enfoque el que la hace visible. Recuerda que aquello en lo que pensamos de manera constante se convierte en la base de nuestra experiencia. Donde pongo mi atención, allí pongo mi energía. Y esa es la clave. Tu atención no es pasiva, es constructiva. El problema es que la mayoría vive con la atención fragmentada. Piensan en abundancia por la mañana, pero en la tarde se preocupan por la escasez y en la noche se duermen en la duda. Esa inconsistencia genera una señal caótica. El campo no castiga ese caos, simplemente lo refleja. Pero cuando aprendes a mantener tu visión clara, sin necesidad de perseguirla, de forzarla o de dudar de ella, algo extraordinario sucede. La línea temporal de esa visión comienza a organizarse alrededor tuyo. Personas, oportunidades y decisiones empiezan a alinearse, no por esfuerzo, sino por resonancia. Tu atención es un faro. Allí donde enfocas, la energía se concentra. Y cuando tu atención se convierte en un láser, la realidad se dobla. Porque no estás forzando el cambio, estás eligiendo la frecuencia en la que ya deseas vivir. Integración. Soy el cambio. Hemos recorrido un viaje profundo. Has comprendido que el cambio cuántico no se trata de hacer más, sino de ser más. Que no se trata de forzar, sino de alinearte. El campo no responde a tus palabras ni a tus intenciones. Responde a tu vibración sostenida. Louise Hay enseñaba que cuando eliges pensamientos que te apoyan y emociones que te nutren, la vida comienza a reflejar esa misma energía. Ese es el verdadero poder. Dejar de esperar que lo externo cambie y empezar a encarnar desde ya la versión de ti que ya existe en otra línea temporal. Por eso quiero invitarte a que escribas en los comentarios estas palabras. Soy el cambio, no como una petición, no como una ilusión, sino como un reconocimiento de lo que ya eres. Porque cuando declaras desde la encarnación, el campo escucha, y cuando el campo escucha, la realidad se mueve. No olvides, el colapso no es fracaso, es calibración. La resistencia no es un castigo, es el ego soltando lo viejo. El silencio no es vacío, es el portal de tu nueva frecuencia. Y cuando eliges permanecer, cuando eliges confiar, el universo entero se organiza a tu favor. Camina ahora como quien ya cambió.
Respira como quien ya sabe. Habla menos, pero vibra más, porque tu energía entra a cada espacio antes que tus palabras. Y cuando tu señal es coherente, clara y auténtica, la vida no tiene opción más que reflejarlo. Si estas palabras resonaron contigo, si una parte dormida en ti acaba de despertar, suscríbete a este canal, Frecuencia Divina. Aquí no hablamos de conceptos vacíos, aquí transmitimos estados que transforman. Cada video es una frecuencia que te recuerda quién eres en verdad, donde compartimos experiencias, sincronicidades y despertar de conciencia. Este es un espacio para almas que desean encarnar su verdad. Recuerda siempre esto: ya no persigas el cambio, encárnalo, porque tú eres el campo, tú eres la frecuencia, tú eres el cambio. Gracias.